Gracias, Señor. Señor, aquí estamos los tuyos, los que queremos serlo y los que lo somos, para que hagas en cada uno de nosotros lo que a ti te dé tu real gana. Porque haciendo tu gana es que ganamos. Y cuando nos rendimos y postramos ante ti y perdemos en relación a la lucha que tenemos a veces contigo, cuando perdemos en esa lucha, es que tenemos la victoria, Señor. Porque al rendirnos a ti, haciéndonos una humilde nada, tú nos elevas a lo más grande que hay, que es tu Hijo, aleluya, Jesucristo, a quien le damos ahora los vítores, el honor, los campanazos y la gloria. Gloria a ti, Jesús. Gloria a ti, Jesús. Gracias. Y quédense, hijos, de pie. En deferencia a la palabra de Dios, que es larga hoy. Y que es importante, hijos, que escuchen bien la palabra, porque primero, porque la fe viene no por leer la palabra. La fe no viene sino por escuchar la palabra. Y al escucharla, ¿con qué? Con los oídos. No solamente con los oídos, con los dedos, con las piernas, con los órganos internos. Cuando escuchamos la palabra con la vida, entonces esa palabra se vuelve en nosotros Jesucristo. Se vuelve Él. La palabra, nos volvemos palabra de Él. Y entonces, al volvernos palabra de Él, la podemos dar. Porque si no sucede eso, si no acontece eso, nadie puede dar lo que no tiene. Y si uno tiene dentro a Jesucristo, y Jesucristo se adueña de nuestro ser, entonces nos volvemos al estilo de Él y podemos entonces dar a otros a Él. Porque la mayoría de los que están dando el anuncio desde los púlpitos este domingo, en cualquier religión, no tienen dentro a Jesucristo. Y su palabra resulta címbalo que retiñe y tambor que resuena.
no llega, no pasa. Y es tan precioso, tan grande, que la palabra, si Jesucristo está en mí y tú estás abierta a la palabra, que de momento esa palabra y ese Jesucristo de mí pase a ti, quedándose en mí, se quede en mí, pero pasa a ti. Eso es un milagro. Es un milagro de que a la vez que se queda en mí, pasa a ti. Y tenemos tú y yo un común denominador. Y nos podemos sumar. Somos fracciones que se pueden sumar. Un cuarto con un octavo, con un medio. Entonces buscamos el común denominador. Y el común denominador por el que los seres humanos podemos amarnos se llama Jesús Cristo. Vamos a leer de la primera carta de Juan, capítulo 3, versos 1 al 18. Tienen la palabra, la tienen escrita, pero le aseguro que es la palabra de Dios. La primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 18. Empecemos. Miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Mis estimados y amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Lo que sí sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues lo veremos tal y como Él es. Y todo el que tenga esta esperanza, pues en Él se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. Todo el que peca viola la ley de Dios, porque pecar es vivir en contra de la ley de Dios. Ustedes saben que Jesucristo vino para quitar nuestros pecados, y en Él no hay ningún pecado. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. El que practique, que nadie los engañe. Que nadie los engañe. Porque hay quienes aquí se han dejado engañar por otra de aquí, otra persona de aquí, se ha dejado engañar. No dejen que nadie les engañe. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. Pero sigan conmigo, fuertemente. El que practique el bien es justo, así como Jesucristo es justo. El que sigue pecando es del poder del mal, pues el poder del mal siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el maligno. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del poder del mal. El que no pone en práctica la santidad, la justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Este es el mensaje que han escuchado desde el principio, que otros debemos amarnos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque los actos de Caín eran malos, mientras que los de su hermano eran justos. Amados, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. Todo el que no ama a su hermano es un asesino.
Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Sabemos lo que es el verdadero amor porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Pero si alguien es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente el deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Gloria y vítores al Señor. Por cierto, antes de sentarse, yo le pedí a una persona de estos, de la iglesia, que se fuera, porque está estropeando a algunos de ustedes, se lo aseguro. Y no está aquí la persona. Porque dice, todo el que no ama a su hermano es un asesino. Es un asesino. Un fratricida. Y ustedes saben que ningún asesino tiene la vida eterna. Siéntense, hijos, por favor. Vivir en el amor de Jesús o en el amor que es Jesús, o morir en esta vida. Si no se vive a Jesús, lo que se le asegura a ese o a esa es la muerte en vida. Y van a morir muchas veces hasta que se decidan a vivir a Jesús. Yo no voy a morir. Yo voy a transitar un día de estos. Y de esta vida que es Jesús que yo vivo ahora, con mayúsculas, fe de victoria y de Dios y de amor, voy a vivirla grandemente cuando pase este tránsito. Hay dos alternativas: vivir a Jesús, que es el amor, o pasarse por ahí cuchicheando y morir. Se cuenta, hijos, de un hombre sabio que preguntó a sus discípulos, ¿quién puede decirme entre ustedes cuándo acontece el momento exacto cuando la oscuridad da paso al amanecer? ¿Quién podría decirme el momento exacto? ¿Cuándo es que acontece el momento exacto cuando la oscuridad da paso al amanecer? Yo les pregunto. Bueno, le responde uno de los discípulos: Maestro, cuando a la distancia podemos
diferenciar que el árbol que vemos es un olmo y no un enebro. Cuando a la distancia podemos distinguir el enebro del olmo, y el maestro se quedó callado. Viene otro discípulo. Pues mire, maestro, yo creo que es que cuando vemos un animal y nuestros ojos nos aseguran que es una zorra y no un lobo, es ahí cuando la oscuridad capaz de amanecer. Y siguieron otros discípulos. Y el maestro dice, no, hijos, le respondió el maestro, y un tanto desconcertados los discípulos, y perplejos los discípulos. Con suma humildad le pidieron la respuesta. Ninguno de ellos sabía. Le pidió una respuesta y para eso está el maestro, para responder. Y el maestro sabio, y a modo de audible susurro, les responde. Es audible susurro, si es que pongan atención. Cuando la oscuridad va dando paso a la luz, lo sabemos de seguro, por seguro. Sí, en ese momento de recién esclarecer, sabemos de cierto que las personas que se avecinan son nuestra familia, la familia que nos ha dado el Señor. Si a la distancia reconocemos que esa es mi familia. Yo te veo, Pedrito, a la distancia y te conozco, y la oscuridad se vuelve a amanecer. Viva, avance, Margarita, la Mercedes. Si en ese momento no pudiésemos distinguir lo que les digo, si ustedes no pueden reconocer a la familia que les ha dado el Señor a la distancia, no importa la hora que marque el reloj, todavía no ha llegado la luz a ti y aún estás en la oscuridad. Pero si reconoces a la distancia, esa es parte de esta iglesia. Entonces para ti llegó el amanecer. Gloria a Dios. En los primeros versos de esta primera carta de Juan, y Juan pues es el que sabemos no fue martirizado como Pedro o Pablo. Él vivió muchos años de manera que se encontró con escorpiones y se encontró con palomas dóciles. En los primeros versos
de Primera de Juan capítulo 3, el Espíritu Santo, en el autor inspirado, nos insta a que recordemos los tantos privilegios que el Señor nos han llegado. El más significante de todos es que somos hijos de Dios. No de un fulano, una fulana cualquiera. Somos hijos de Dios. Digo, no todos en el mundo son hijos de Dios, pero porque hay una diferencia entre ser hijo y ser hijo. Hay una diferencia entre ser hijo o hijo, hija o hija. El más significante de todos es que somos hijos de Dios. No es que simplemente nos llamemos hijos de Dios. Pero todo el mundo dice, ay, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo soy... Pero eso es una frase hecha, es un refrán, son palabras y nada más, palabras huecas. No es que simplemente nos llamen o nos llamemos hijos de Dios, sino que de hecho somos hijos de Dios. Si es que Jesucristo es dueño de cada rincón de mi vida, yo soy de la familia de Dios. Y el Hijo de Dios no incurre intencionalmente en pecado, intencionalmente no incurre en pecado. Hijo, hija adorados, es un privilegio ser hijo de Dios, pues es un don, un regalo del Señor. Dios, es por pura gracia de Dios que nos volvemos hijos de Dios. Un niño nace, es una criatura, es hijo de Dios, claro, pero les aclaro eso. Es por pura gracia de Dios que nos volvemos hijos de Dios. Un niño recién nacido todavía no se ha vuelto hijo de Dios. Es por pura gracia de Dios que nos volvemos hijos de Dios. Por naturaleza, el ser humano es criatura de Dios. Y es por gracia. Y otra palabra para gracia es Jesucristo. Por naturaleza, el ser humano es criatura de Dios. Y es por gracia que es Jesucristo, dilo fuerte, Jesucristo, que el ser humano queda transformado en hijo de Dios. Hijo, hija de mi llamada, de mi vida y de mis Pascuas. Se nos afirma y confirma, se nos atesta y explicita en estos versos de la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 14, que hemos pasado de la muerte a la vida. Estamos hablando de esta existencia todavía, que hemos pasado, dice el verso 14, de la muerte a la vida, porque amamos de veras a los demás. Gracias. Si tenemos algo en contra de alguien, no te vistas que no vas. Gracias.
Hemos pasado de la muerte a la vida, cito la palabra, porque amamos de veras a los demás. No solamente a los de la iglesia, sobre todo a los de la iglesia y a los demás. Yo personalmente les confieso que yo no sé lo que es. Yo no sé lo que es no amar a los demás. Eso es un concepto extraño para mí. No lo digo por virtuoso, lo digo porque es así. El amor a los demás es la prueba que somos hijos de Dios. ¿Escuchaste eso? El amor a los demás es la prueba de que somos hijos de Dios, y ese amor que se nos da por pura gracia, que se llama Jesucristo, es lo que nos hace ser hijos de Dios. Jesucristo dentro de uno. Porque entonces en mí Jesucristo te está amando. Yo te puedo regañar, pero en ese Jesucristo está en mí. Yo te puedo decir lindo, linda, o tal vez me pueda decir feo o fea, pero es Jesucristo en mí. Y además que ustedes son preciosos, que voy a hablar de linduras o de feuras ahora, en estos momentos. Pero el amor a los demás es la prueba de que somos hijos de Dios. Entendamos eso, si entendemos eso, es algo grande. Porque de otra manera nos quedamos como criaturas. A los perfectos, nadie es perfecto. A los imperfectos, a los que nos calumnian, a los que yo he estado viniendo al Señor por más de 60 años. Bueno, desde los 19 años de edad. Desde los 19 años de edad. Ahora tengo 10. 8 más 2. Pero el amor a los demás es la prueba de que somos hijos de Dios, y ese amor se nos da por Jesucristo en uno, por pura gracia. De manera que no es lo mismo ser criatura de Dios que ser hijo de Dios. Porque si nos abrazamos a Jesucristo y lo tenemos aquí dentro de nosotros, ¿cómo no va a ser? Eso es un bombo al cuadro. Pues Jesucristo ama. Yo no te puedo amar a ti con mi amor. Yo no tengo amor mío para amarte. Yo te amo porque Jesucristo te ama en mí. Si yo te amara con un amor mío humano, te voy a hacer daño. Pero si te amo y es Jesucristo quien te ama, entonces sí, entonces somos hijos de Dios, y otros te van a decir otra cosa, te van a engañar, pero es así.
una vez yo le dije a una hija de mi mamá, yo las llamo así, ellas me llaman padre. Mi mamá también, cuando vivía. Porque siempre me gustaba decir, en inglés lo decía, what you see is, that's what you get. Yo soy así, como dicen Franco, como yo soy franquísimo, yo soy honesto. Just, you know, what you see, that's what I am, what you see. Y dije, pero ese es un problema, porque le gustaba decir la verdad y eso es importante, pero la verdad sin amor es una mentira. La verdad sin el verdadero amor resulta una mentira. ¿Entiendes? Jesucristo es la verdad. Si Jesucristo no es el que está hablando, y usualmente Jesucristo no te va a criticar, Jesucristo no te va a calumniar, Jesucristo no te va a... Él no hace eso. Pues tú tampoco, ni yo tampoco. No es lo mismo ser hijo de Dios o hija de Dios que ser criatura de Dios. Lo siguiente que te voy a decir es un paréntesis de lo anunciado. Hay dos palabras en castellano, en español. Padre de familia no es lo mismo que paternidad. Paternidad y padre de familia. Hay dos palabras en castellano, o mejor, dos expresiones que están emparentadas, pero que tienen diversos significados. Paternidad, padre de familia. La paternidad puede haber sido resultado sencillamente de un acto sexual responsable o irresponsable. La paternidad describe la relación en la que un hombre es o lo hacen ser responsable por la existencia física y bienestar material de un hijo o de una hija. Pero el padre de familia supera a la paternidad, pues entre el padre de familia y sus hijos, entre ese papá y sus hijos y con la esposa, hay una relación íntima, tierna, amorosa, sabia, de confianza. Ese es un pater familias, como los romanos llamaban. ¿Entiendes? Hijo, hija de mi alma. En cuanto a paternidad, todos los seres humanos somos hijos, criaturas de Dios. Pero en cuanto a ser padre de familia, el ser humano es hijo de Dios tan solo cuando el Señor se acerca a uno o a una con Jesucristo y uno como esponja se chupa el agua viva que nos lleva a la vida eterna, que se llama Jesucristo. ¿Entiendes? Y respondemos a Jesucristo con amor perseverante y gozoso, y le vivimos, y porque le vivimos podemos anunciarle. Porque no tenemos derecho a anunciar a Jesucristo si no lo llevamos dentro. Eso es un tambor que resuena. Lo que quiero decirte, hijo, hija de mi vida, es que
Aunque todos somos hijos de... Y esto no importa si eres rico, si eres pobre, si eres rica, si eres pobre. Esto no importa. Esto lo aplica a todo el mundo. Ante el Señor todos somos unos que no tenemos en qué caer y vernos muertos. Ante el Señor somos todos unos pobres. Nada. Somos menos que nada. Lo que quiero decirte, hijo, hija de mi vida, te decía, es que aunque todos somos hijos de Dios, pues todos, yo sé de mí, todos se lo debemos a Él. Yo le debo todo lo que sea a Él. Yo no sé qué es lo que le debo, pero yo sé que le debo todo a Él, a nadie más. Yo no te debo a ti nada, ni tú me debes a mí nada. Se lo debemos todo a Él. Vítores a Él. ¿Entienden eso, hijo? Todo. Sin embargo, somos hijos de Él como nuestro Padre, Dios, y dentro de su familia, si somos hijos. Cuando Él nos da a Jesús Cristo y tú te posesionas de Jesús Cristo, y que puedes decir, porque está dentro de ti, Jesús Cristo es mío. Jesús Cristo es mío. No, y Jesús Cristo dentro de ti puede decir, dices la verdad. Porque Él es el que sabe si esas palabras son veraces o no. Jesús Cristo es mío. Mío. ¿Entienden? Si nos abrazamos a Jesús Cristo de tal manera que lo metemos dentro de nosotros para que Él se enseñoree de cada rincón de tu vida, entonces cuando le decimos a otro, Jesucristo es mío, Él dentro de ti dice, tú eres mío, porque tú eres mío. Tú eres mío. Y respondemos a ese Jesús Cristo con todo lo que somos y hay en nosotros. Tú te puedes ir a cualquier templo, nadie te va a decir eso. Ningún predicador te va a decir eso. No te lo va a decir. Por eso es que somos poquitos y seremos más poquitos aún. Porque la palabra de Dios tiende a podar. Es entonces que se comienza con Él, con el Señor Dios, una relación íntima, amorosa, de confianza entre padre e hijo, entre padre e hija, puesto que Jesús Cristo nos posee y el Padre Dios puede decir de ti o de mí, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Esta es mi hija amada, en quien yo me complazco. No le está diciendo de ti ni de mí, le está diciendo de Jesús Cristo que hay en ti o en mí. Luego, hijo, hija de mi llamada y de mis Pascuas y de mi vida, el Espíritu Santo, en el autor inspirado de esa primera carta de Juan,
procede a recordarnos los inefables privilegios de vivir la vida según Jesucristo Señor. Lo primero que nos dice es que cuando Jesucristo llega a la vida y se queda, y tú puedes decir, y tendrías que poder decir, y yo tendría que poder decir, yo no vivo, sino Jesucristo vive en mí. Palabra de Dios. Lo primero que nos dice es que cuando Jesucristo llega a la vida de uno y se queda, es ahí cuando todo lo inmenso comienza en nuestra vida. Gloria y vítores al Señor. Como dice la alabanza, Cristo llegó y todo en mi vida cambió. ¿Entiendes? Todo inmenso comienza. Ese es el comienzo de todo lo grande. Porque antes de eso uno es muy religioso, de esos cualquiera. Será tan glorioso el futuro de los verdaderos hijos de Dios que el autor inspirado de Juan, de primera de Juan, ni se atreve a aventurar cuál será ese futuro. Llegamos a ser algo inmenso cuando el Señor vive en uno. ¿Entiendes qué dice? De él y claridad, vida. Será tan glorioso. Es como vivir de gloria en gloria. Y viene el tránsito del Señor. Yo no me voy a sorprender. Yo quiero pensar que no voy a sorprender cuando llegue para mí la vida eterna. Porque esa vida eterna hay que comenzar a vivirla aquí. Si no la empezamos a vivir aquí, ¿entiendes? No obstante, nos adelanta unos casi misterios. Lo primero que nos declara el Espíritu Santo es que, como nos dice primero de Juan, el verso 11 del capítulo 3, este es el mensaje, el anuncio que escuchamos desde el principio, que nos hemos de amar unos a otros. Y ese amor no es un amor cualquiera, es como yo les he amado. No es un amor cualquiera, como yo les he amado. ¿Cómo va a ser eso? Es así como yo les he amado. Hijo, hija de mi llamada, de mi vida, de todas mis Pascuas. Si nuestro corazón late, escucha bien, si nuestro corazón late de verdad en amor para con el Señor Dios, ese amor tiene que latir, naturalmente late por igual por los demás. Naturalmente sucede eso. De no ser así, de nada vale decir que si H, que si R. De nada vale decir que amamos al Señor Dios. De nada vale. Son palabras que el Señor no escucha, el Señor se tapa los oídos. El hijo o hija de Dios es parte de la familia de Dios y está en los asuntos de Dios el Señor. El problema, si recuerdan, el problema del llamado hijo pródigo
fue que se distanció de la familia y de la casa del Padre. Y el problema del que se quedó fue el mismo. Lo único que el primero se encontró comiendo bellotas de cerdos y el otro se quedó fuera de la casa cuando regresó el más joven. Los dos fueron hijos perdidos. Hijo, hija de mi llamada, de mi vida. Sigue el Espíritu Santo afirmando en la primera de Juan capítulo 3 verso 6: todo el que permanece en Él, en Jesucristo, no sigue pecando. No es que hemos llegado a la perfección, pero no sigue pecando intencionalmente. La primera de Juan 3:9: ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio, que es Jesucristo. Y por esto no puede seguir intencionalmente pecando. Esas son palabras muy fuertes para muchos. Habrá alguno aquí que dirá: venga ese padre, no vamos a ir. Es que la verdad es como una espada de dos filos, corta por ambos lados. El Espíritu Santo en el autor inspirado, después de dejar en claro, primero, que quienes conocemos a Jesucristo y Jesucristo vive en uno, y porque conocimos a Jesucristo somos hijos de Dios. Y después de dejar en claro que los que somos hijos de Dios no podemos intencionalmente, a propósito, pecar, procede al imperativo, esa primera de Juan capítulo 3 verso 11. Este es el mensaje que han escuchado desde el principio. El que no pone en práctica la santidad, la justicia, y no ama a los demás, no es de Dios. Hijo, hija de mi llamada, de mi vida. Es imposible que ame, es imposible, es que... Es que, no escuché. Imposible. Que ame al Señor quien no tenga el corazón abierto en amor hacia los demás. Es imposible. Sería un absurdo, un círculo cuadrado. Eso es un absurdo. Sería un círculo cuadrado. Sería un absurdo, y Dios el Señor se resiste a participar en el juego de lo absurdo. Sin un continuo vivir queriendo ser santo, justo, y sin amor a los demás, a quien sea, negro, blanco, amarillo, el que sea, no hay seguimiento del Señor que valga. La primera de Juan 3:10 dice: hay una forma de saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del poder del mal, del maligno. El que no pone en práctica la justicia y no ama a los otros, y justicia es lo mismo que santidad, y no ama a los otros, no es de Dios. Y como añade el Espíritu Santo en primera de Juan verso 11, ese es el mensaje que he escuchado desde el principio.
que debemos amarnos unos a otros como Jesús nos ama. Nos viene del mismo Jesús. Ese amor es resultado del enamoramiento nuestro en relación a Jesús que está viviendo dentro. En la primera de Juan, verso 11, ese es el mensaje desde el principio, de amarnos como resultado de estar enamorados de Jesús. Hombres o mujeres, somos la novia del Cordero, tenemos que serlo. Nos viene del mismo Jesús en el Evangelio de Juan 13:34. Se lo insiste encarecidamente: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado. Ámense así unos a otros. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Se nos está haciendo referencia no a cualquier tipo de amor, sino a un amor particular, y en el original griego en que fue escrita la carta y todo el Nuevo Testamento, es agape, el agape. Y ese amor, ese agape, ese amor con el que tenemos que amarnos, es un amor divino, un amor en el que nos sacrificamos por el otro, por la otra. Un amor así lo posee en el corazón tan solo quien se ha rendido totalmente al mover del Espíritu Santo para que Jesucristo sea una realidad en tu vida, en mi vida. Hijo e hija adorados, llamados a amar al Señor en línea vertical, porque forma la cruz en línea vertical, y desde esa verticalidad amar horizontalmente a otros con amor divino. La buena noticia, el Evangelio, el anuncio descansa sobre tres amores que son un solo amor. El amor del Señor para contigo y para mí, el amor nuestro, tuyo y mío, para con el Señor, y en Él, en el Señor, el amor nuestro, tuyo y mío, para los demás. Es un mismo amor. Es un mismo amor. ¿Por qué es que hay tantos divorcios en el mundo? Porque el amor con el que se aman no sube de clase a que cada uno llegue a tener a Jesucristo. Entonces dura esa pareja, si no, no va a durar. No va a durar. El amor de Dios nos llega cuando nos dejamos seducir. Tú y yo tenemos que dejarnos seducir. Una palabra que es un verbo que suele utilizarse en otros contextos, pero cuando nos dejamos seducir por Jesucristo, Jesús nos seduce, nos agarra y nos
hoy nos dejamos agarrar, nos dejamos seducir, no ponemos resistencia alguna. Nos dejamos seducir por Jesucristo y viviendo a Jesucristo, quien es el amor encarnado, ese amor, porque Jesucristo está dentro de uno, sube como incienso. Incienso, uno quema incienso y sube la fragancia. Ese amor sube como incienso desde nuestra vida. Sube el amor de Dios Padre, porque tenemos a Jesucristo dentro, sube y sube hacia Dios Padre y empieza a desbordarse sobre los demás. Y somos buenos, somos honestos y nobles y honrados. Y somos sabios para callarnos cuando debemos y somos atrevidos para hablar del Señor. Y ese es el amor que el Señor ha querido por mi medio dar a este trocito de pueblo, a esta iglesia. Y entonces, en los versos de esa primera de Juan, capítulo 3, versos 12 al 15, en el capítulo 3, antes de anunciarnos lo que es el amor, primero se nos anuncia lo que no es. Lo que no es. Dice el verso 12, no debemos ser como Caín. Esos 11 capítulos del Génesis, que se he dicho en otros momentos, son historia no cronológica, sino salvadora. No es historia de un tiempo determinado, sino que es historia salvadora para todos los tiempos. Pues en el verso 2 dice, y esto que voy a citarles está dentro de ese contenido, de manera que es realidad viva en estos tiempos tan difíciles en que vivimos. No debemos ser como Caín, quien era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué razón lo mató? Porque los actos de Caín eran malos. La vida de Caín, y el mundo está lleno de Caínes. La vida de Caín no complacía al Señor Dios. No nos especifica la palabra para que abarque todos los tiempos. El año 2016 y lo que venga después si viene, porque el mañana no se le garantiza a nadie. Hoy estamos aquí y es posible que alguno de aquí no esté en esta existencia mañana. El mañana no se le garantiza a nadie prescindiendo del arte. No debemos ser como Caín, que era el maligno, porque sus actos, aunque los actos eran actos buenos, el corazón que hacía esos actos no era bueno. La vida no era buena. Los actos de Caín eran malos. La vida de Caín no complacía al Señor Dios. Mientras que los de su hermano Abel eran justos, santos. La vida de Abel le resultaba agradable a Dios.
No por lo que hacía, sino cómo lo hacía. Estos dos personajes en el poema de Historia Salvadora, en los primeros capítulos del Génesis, son tipos y símbolos de quienes no complacen al Señor, en marcada diferencia con los que sí lo complacen. De los Caínes, el Señor rechaza cualquier ofrenda. De los Caínes, el Señor rechaza ¿cuántas ofrendas? Todas las ofrendas que le ofrezcan al Señor los Caínes, el Señor ni las mira. El Señor rechaza cualquier ofrenda, por más suntuosa que sea, si viene de un Caín o de una Caín. De los Abeles, el Señor acepta la ofrenda por más insignificante que sea. Que Caín mate a su hermano Abel es ejemplo clásico de hasta dónde se puede llegar cuando se pierde el amor o se descuida el amor entre los seres humanos. El primer homicidio fue cuando Caín mata a su hermano Abel. Génesis 4, 1 al 8. Escucha bien, al asesinar a su hermano Caín, el personaje que es como un tipo y símbolo en el Génesis, al asesinar a su hermano Caín, Caín da muestras claras de su tenebrosa maldad. Caín es el maligno, nos afirma el Espíritu Santo en Juan 8:44, que el poder del mal, el maligno, era homicida desde un principio. Hijo, hija de mi llamada, de mi vida. Lo malo, el maligno, ha sido jifero, asesino, homicida, matarife, fratricida desde el principio, afirma Juan 8:44. El malo, lo malo, el maligno en su origen y tendencia es rebelde, se da la mentira, al odio, a las rencillas, a las habladurías, al homicidio. Porque hay muchas formas de matar. Sin cuchillo. La lengua es una asesina. Muchas veces. No tiene que serlo si de ella sale palabra de Dios. Pero cuando no sale palabra de Dios, se vuelve asesina. No quiere decir que no podemos tener una conversión, un deporte, un alimento. Jesús habla de muchas cosas buenas. El verso 12 se lo cuenta. Aunque la historia de los hijos de Adán y Eva son parte de su historia salvadora, no es historia cronológica, sino simbólica y salvadora. La narración es didáctica, enseña y moralizante. Se nos revela en la narrativa, en esa narrativa Caín-Abel, que las personas quienes de sí son probas, rectas, acrisoladas y honestas, sin quererlo, sin proponérselo, sino viviendo a Jesucristo, ponen al descubierto sin ninguna intención y sin decir nada. El mundo está dividido, ya hablo de mí, entre los que
Me aman grandemente los que me rechazan sin saber por qué. Pero los que son probos, rectos, rectas, acrisolados, acrisoladas, y honestos y honestas, ponen sin proponérselo, sin ninguna mala intención, ponen al descubierto a quienes no son rectos. En la vida, Jesucristo, ¿cuántos al final le siguieron a Jesucristo? 120 y pico. Como las obras de Caín eran malignas y por tanto no aceptables al Señor Dios, y como por el contrario las obras de Abel eran agradables al Señor, Caín se llenó de envidia, se consumió de celos, su resentimiento se enconó de tal manera que se tornó en odio, y el odio dio paso al homicidio. Es una escalera que va bajando hasta llegar a lo sucio del suelo. Se enconó tanto que empezó a sentir el odio, y el odio lo llevó a matar. Hijo, hija adorados, antes de volverse acto consumado, el homicidio ya es una realidad que yace en el corazón. En el fatal ejemplo de Caín, el homicidio ya era parte de su temperamento, de su carácter, de su actitud. Es a lo que se refiere Mateo 5, 21, 24. Ustedes han oído a sus antepasados que se les dijo: no mates, pues el que mate será condenado. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su hermano será condenado. Son palabras de Jesús, no mías. Las creerás o no, ya ese es tu problema. Al que insulte a su hermano lo juzgará la Junta Suprema, y el que injurie gravemente a su hermano se hará merecedor del fuego del infierno. Así que, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas, y esto, si aquí hay alguien, el Señor me pidió esto, que necesita pedir perdón a alguien, pues mientras se está dando el anuncio, pues que lo haga. Así que si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas, dice, de que tu hermano tiene algo contra ti, de que alguien tiene algo contra ti, sea verdad o no sea verdad, deja tu ofrenda allí mismo, delante del altar, y ve primero a ponerte en paz con tu hermano. Entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Y yo les invito a que hagan eso. Excepto si tiene que ver conmigo, pues no, pues yo entiendo. Pero tienen que hacer eso mientras se está dando el mensaje lo más pronto posible. Hijo o hija adorado, hay que tener mucho cuidado. Asegúrate que tu actitud en cuanto a los otros sea grata al Señor, porque si no es grata al Señor, te estás cainizando. El odio no tiene lugar ni espacio en el corazón de aquellos que en verdad siguen al Señor.
Hay un odio nada más que se nos permite, que es el odio a las tinieblas del pecado. Es imprescindible amarnos unos a otros, imprescindible y necesario. El mundo no ama lo recto. Lo recto, el mundo no lo ama. El mundo está patas arriba. El mundo no ama lo recto, de modo que si somos rectos, honestos, acrisolados, virtuosos, el mundo y los del mundo nos odiarán, como nos lo recuerda el verso 13. Amados, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Yo no me sorprendo. Yo oro. Yo me aseguro de que Jesucristo nunca se vaya de dentro de mí. Sin quererlo o proponérselo, quienes vivimos a Jesús, ponemos al descubierto la maldad de los que viven en las tinieblas. Cuando eso acontece, hijos, los malvados se sienten acusados de su maldad y hasta alguien puede decir, ese mensaje era para mí. No, este mensaje es para mí primero y luego para ustedes, para todos. Yo nunca hablo de nadie en particular, excepto el ejemplo que di al principio. Pero se sienten cuando uno es alguien bueno, alguien como el Señor quiere. Los chismosos, los mentirosos, los de lengua larga y suelta, los metecuentos, los rencilleros, sí se percatan con dolor, pero con un dolor sin arrepentimiento, con un dolor, y se dan cuenta que sus vidas, que sus obras y sus vidas no son rectas. Pero lamentablemente la mayoría de estos ni se arrepiente, ni son lo suficientemente honestos, honestas y humildes para que el Espíritu Santo obre un cambio radical en sus vidas. Es más, está tan hondamente sembrada en ellos la raíz de su maldad, que algunas veces yo pienso lo que necesitan es un psiquiatra, un psicólogo, una psicóloga, para bregar con ese problema. Está tan hondamente sembrada en ellos la raíz de la maldad, que lo que intentan hacer, en lugar de cambiar sus vidas, tratan de echar abajo la obra del Señor. Y de demoler a los rectos, reclutándolos. Reclutan a los buenos como si fuera una política, uno recluta partidarios, atrayéndolos y reclutándolos, echando a los cuatro vientos sospechas y dudas sobre la rectitud y honestidad de los honrados, no de los perfectos, nadie lo es, de los honrados, sin darse cuenta de las consecuencias. ¿Quién está peor? ¿El que odia o el odiado? El que odia. Sí, porque no podrá dormir. Yo duermo. Los perversos odian lo bueno en lugar de huir de lo malo. Y el poder del mal hace su agosto con el temperamento torcido
y la malévola actitud de los perversos y los empuja a asesinar la reputación de los inocentes o de los otros, aunque no sean inocentes, y contra ellos empiezan a ventilar exageraciones, mentiras, hipérboles. Hijo, hija de toda vida. Un cazador de oficio tuvo que refugiarse en una cueva durante el paso de una tormenta o de mucha lluvia. Estaba totalmente remojado, hecho una sopa, como dicen en español. Y después de secarse un poco, se dispuso con una linterna de bolsillo, se dispuso a explorar la cueva que le estaba sirviendo de refugio, y para eso puso a funcionar la linterna. Se llevó tamaña y asustadiza sorpresa. Empezó a darse cuenta que estaba compartiendo la cueva con todo tipo de arañas mortíferas, lagartos agresivos, culebras venenosas, ovovivíparas. Salió de la cueva escopetado. Los que no conocen al Mesías y los que le conocen, los que no lo conocen, pero también los que le conocen pero no lo viven según Él lo ordena, no yendo al templo. Eso es una rutina como si fuera un pasaporte falso para poder entrar al país de lo eterno. Los que no conocen al Mesías y los que le conocen pero no viven según Él, los que no viven según Él, comienzan a darse cuenta, como el cazador mencionado, comienzan a darse cuenta de su mal vivir cuando los que vivimos genuinamente a Jesucristo, si lo vivimos, tenemos nuestra linterna prendida siempre a Jesucristo bien despierto, porque Jesucristo despierto en ti y en mí despierta al Jesucristo que está dormido en los demás. Gracias, Jesús. Gracias. Al alumbrarlos con el Jesucristo que llevamos dentro, que es la luz, al alumbrarlos con naturalidad, yo vivo, como ustedes saben, en Minnesota. Voy a comer a un restaurante una vez a la semana con los hijos, Masuri y él, un lugarcito de familia. No venden bebidas alcohólicas, es como para la familia. Y me conocen de años y años y años. Ellas no saben ni cómo me llamo, ni quién soy, pero me tienen un amor tan grande por algo, porque usted tiene a mí, la cirujana que me dio un nuevo hombro, que fue un reverse right shoulder replacement, que es algo difícil. Me dijo, es que creo que le dice, usted brilla. Yo le dije, quiera Dios que no sea que usted esté viendo lentejuelas. Pero
los que dicen vivir al Señor y los que no le viven, como que el poder del mal fácilmente los empuja a asesinar, a arruinar la reputación de los inocentes, de los que nadie... alguien puede llamarme perro muerto y yo no voy a ver mal con una pérdida. Hijo, hija de mi vida, y es así. La mayor de las veces, por desgracia, y aun cuando los bochincheros y calumniadores y malhechores se den cuenta de que son así, por desgracia, aun cuando se percaten de sus errores, estos y estas gustan de vivir en la oscuridad, y no sé si por complejos, inferioridad o porque se comparan con los demás. Yo no me tengo que comparar con nadie, yo soy yo en el Señor. Si estoy en el Señor, pues yo soy como el Señor quiere que yo sea. Que si hay alguien que tiene más que yo, menos que yo, pues si tiene menos que yo, pues yo le doy de lo que tengo. Pero eso de compararse como que es una pérdida de tiempo. La mayor de las veces como que estos que no agradan al Señor les gusta vivir en la oscuridad y por lo mismo hacen todo lo posible, no solamente por encubrir su naturaleza de escorpiones, y ustedes saben que una vez yo les hablé de escorpiones, que aunque prometa no picar a uno, tarde o temprano lo va a picar, porque la naturaleza del escorpión es picar, no van a cambiar, pero la gente escorpiona tiene la oportunidad de tener el encuentro grandioso, aleluya, con Jesucristo, gloria. Pero los que no quieren cambiar y quieren seguir siendo escorpiones, lo que hacen es morder al verdadero seguidor, haciendo la guerra, o algunas veces fingen y se dan a una religiosidad superficial y van de lugar a lugar, y cuando uno va de lugar a lugar, ningún lugar es perfecto, no somos perfectos, pues lo que van a encontrar no es al Señor, es al lugar. Van a encontrar otro lugar donde no tendrían que estar. Quienes se resisten a dejar sus tinieblas y a entrar en el mundo de la luz optan, y lo voy a decir así, torpe, estúpidamente, optan por seguir siendo influenciados por el poder del mal, y el poder del mal pues tiene sus agentes en los seres humanos. Rehusan dejarse mover por el Espíritu Santo, que requiere que cambiemos nuestro modo de vivir. Con el tiempo, estos serán echados, dice la palabra, a las tinieblas en calidad de permanencia, y quedarán separados de Dios el Señor y de su pueblo para siempre. Es porque cometieron el pecado, escuchen bien, es porque cometieron ellos el pecado que no se perdonará.
Marcos 3, 28, 29, escuchen. Les aseguro que Dios dará su perdón a los seres humanos por todos los pecados y todo lo malo que digan, menos uno. Pero el que ofenda con sus palabras al Espíritu Santo nunca tendrá perdón, sino que será culpable para siempre. E hijo, hija de todos mis instantes. Y en el verso 14 el Señor pone a prueba nuestro seguirte de verdad. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los demás sin excepción alguna. Porque algunos tienen un grupito que aman a los demás, que se fastidian. El que no ama permanece en la muerte, el que no ama a quien sea. Si alguien me odia, ¿por qué voy a odiarlo yo? Si alguien me rechaza, ¿por qué voy a rechazarlo yo? Ahora, si alguien le hace daño a los que el Señor me ha prestado, a ustedes, por ejemplo, en Emaús, Paraguay, en Guatemala, en Cafarnaúm, allá en Nueva York, en Jerusalén, allá en la isla de Puerto Rico, si alguien trata de hacerle daño, yo lo extirpo enseguida. Sí, y yo no puedo permitir eso. Trato de que cambie, trato. E hijo, hija, el Señor pone a prueba en el verso 14 de esa primera Juan 3. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. Hablamos de esta existencia, porque amamos a los demás sin excepción alguna. El que no ama permanece en la muerte, hijos adorados. El amar es vida, rehusar a amar a fulano o mengano, sutana, es muerte. Juan 5:24 nos afirma, en boca del mismo Jesús, les aseguro que quien oye mi palabra y cree a quien me envió, tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Hijos queridos, en el instante en que Jesucristo mora en nosotros permanentemente, porque la aceptamos personal e individualmente como Señor y Salvador y el todo, pasamos aquí, en esta existencia, a otra esfera. Y al decir esfera, yo no hablo de esfera social. Yo soy parte de la sociedad de Jesús, de la familia de Jesús. Pero pasamos a otra esfera, y es en esa esfera y morada donde vivimos con residencia permanente. Y la prueba definitiva de que pasamos a la muerte, de la muerte a la vida, es el amor a los demás. Y el amor entre los que somos la familia del Señor y Mesías. Mesías y Señor. Miren, hijos adorados, no voy a hacer mucho más largo. El ser humano de por sí, la naturaleza humana de por sí, la naturaleza humana caída de por sí, es egoísta. Yo, y después de yo también. Egocéntrica, egomaníaca, narcisista. Pero si Jesucristo llega a nuestras vidas de verdad, el amor que brota como de una fuente para los otros es la prueba contundente, la prueba perentoria y conclusiva, determinante de que pasamos
de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de los señores y señoritos al único, aleluya, Señor Jesucristo, Mesías y Señor, gloria y campanazo al Señor. De no amar a los demás con el amor que es Jesús dentro de ti, significaría que nosotros en la esfera del Señor Dios y en consecuencia no estamos en esa esfera y estaríamos viviendo en el terreno de la muerte aquí en vida. Muerte ya comenzada aquí. Además, hijo, hija, el verso 15 testigua que el odio o la falta de amor de un seguidor contra otro, contra alguien cualquiera, es lo mismo que matarlo o matarla. Es lo mismo. Es lo que dice la palabra de Dios en labios de Jesús. Quien odia, primera de Juan 3:15, quien odia a su hermano es homicida. Y ustedes, no, pero yo no lo odio, pero no me cae bien. No, yo no lo odio, pero es que no lo tolero. Lo mismo. Yo no lo odio, pero ese es un sinvergüenza. Es una sinvergüenza. Queremos estar en dos mundos, en el mundo del Señor y en el mundo que nos enseña. Y quien hace eso tiene una pierna en un lado, otra pierna en el otro y se despatarra toda. Quien odia a su hermana es homicida, y ustedes saben muy bien que ningún homicida conserva dentro de sí, estoy citando, vida eterna. La gente que se llama, entre comillas, lo pongo, cristiana, pero se da a llevar chismes de un lado a otro, sin pensar, se acostumbra a hablar indiscretamente de los demás, a llevar cuentas, cuentos, a traerlos, a difamar, a calumniar, a ensuciar la honra de otros, a manchar la reputación de cualquiera. La gente esa que se da al rencor, al resentimiento, a la envidia, a la mala voluntad, a las habladurías, a la injuria verbal o física, son homicidas. Esas no pertenecen al Señor Dios. Están muertos en esta existencia, muertos para el Señor. Hay tantas formas de matar. Por ejemplo, la lengua es frecuentemente asesina. Muchas veces en el diario vivir la lengua se vuelve asesina, aun cuando decimos que estamos hablando de lo que nos dijo el Señor. Sí, porque lo disfrazamos de muchas maneras. No es que el Señor me dijo que te dijera que tú eres una mala agradecida, una sinvergüenza, una ladrona, un ladrón. El Señor nunca te manda a decir eso. La lengua se vuelve asesina aun cuando decimos estar seguros de que lo que la lengua articula es palabra de Dios. La carta de Santiago, capítulo 1, verso 26, es clarísima en este particular. Si uno se tiene por religioso, pero no refrena la lengua, se engaña a sí mismo, a sí misma. Y su seguir al Señor es algo hueco, vacío, superficial, no tiene valor. Es esencial, hijo, hija, queridos, que meditemos seriamente sobre lo que nos dice también Efesios 4, 25, 26. Así que dejen las mentiras
y díganse siempre la verdad unos a otros, pero con amor, porque una verdad sin amor es una mentira, porque todos formamos parte del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecado, no permitan que la noche les sorprenda enojados, no le den ninguna oportunidad al poder del mal para que los derrote. Hijo, hija de mis noches en vela. Lo de seguir a Jesucristo es una realidad que comienza con el amor, con su amor en nuestras vidas. Con su amor en nuestras vidas. Si amamos de veras y verticalmente al Señor, resulta imprescindible amar a los demás, a todos los demás, buenos y malos, imperfectos o imperfectísimos, hombre o mujer, amarlos horizontalmente en ese Señor precioso a quien amamos verticalmente. De no ser así, sería mentira afirmar que amamos al Señor. No sería verdad. Y por último, hijo, hija de mi vida, llegamos a los versos últimos, 16 al 18, de esta primera carta de Juan. Nos dice el discípulo inspirado que hemos conocido que es el amor en aquel, Jesucristo, que dio la vida por nosotros. Pues nosotros, miren lo que dice, pues nosotros también debemos dar la vida por los demás, sobre todo los de la familia del Señor Dios. En esta iglesia. Hijos adorados, la prueba de que somos genuinos según el Señor, según los criterios de Él. No es simplemente no hacer daño a otros, no. Es algo superior. El amar a los demás es algo superior. Es el amar a los demás con el amor del Señor requiere no solo no hacerles daño, sino que requiere hacerles bien, ayudarles. Estás enfermo, te cuidas, te ofreces sin que te lo pidan. El amor adelanta la necesidad de los demás, anticipa la necesidad de los demás. Si tú necesitas algo que tienes que rogarme, yo lo he anticipado antes. Es algo superior. Observa, percátate, apercibe que el discípulo inspirado de primera de Juan define el amor que tú y yo hemos de tener a los demás como dar la vida por los de la familia, por los del pueblo, por los de la iglesia del Señor. Yo he querido hacerlo con ustedes. Ustedes tienen que hacerlo unos con otros. El amor del Señor en ti y en mí es estar siempre disponibles para hacer a otros el bien. El amor del Señor en ti y en mí es estar disponible para negarse a uno mismo. Vida chiquita, de modo que otros puedan poseer Zoe, la vida que es Jesús. Gracias, Señor. Queridos hijos, esto no es asunto de si tenemos ganas o no de negarnos y dar la vida por los de la familia del Señor Dios. Yo he estado amando al Señor, se me olvidó la cuenta ya, está a los 60 años, después de 9 años de estudios para esto, porque antes había estudiado. No es asunto de sentimiento, ay, yo siento darle un abrazo hoy a ese que nunca le doy un abrazo. No es eso de sentir, que se lo doy y ya está.
ni lo veo y lo amo, y Jesucristo le da el abrazo. Me aseguro que Jesucristo te da el abrazo. El Señor nos salvó, no por los sentimientos, porque Él en un momento dado que hubiera querido que le quitaran esa copa, ese cáliz. Por el amor de Jesucristo fuimos salvados, rescatados, reconciliados, pero no por sus sentimientos en relación a nosotros, sino por la lucha sacrificial, inmolatoria, sangrienta del amor de Dios hecho realidad en la obra redentora, aleluya, de su Hijo. El amor de Jesús para con nosotros se hace manifiesto en la vulnerabilidad, en la humildad, en la obediencia de Él clavado en una cruz romana. El amor de Jesús para ti, para mí, no es un amor pasivo, escucha bien. En el Calvario, agárrate el corazón y levante una mano. En el Calvario Jesucristo se tira a salto de mata, de cabeza, de hoz y de cos, sin orden ni control, para librar el combate y declarar la guerra por ti y por mí. Y como espada de dos filos, Jesucristo derriba todo lo que se le coloca a su paso, o mejor dicho, todo lo que se nos coloca a nuestro paso, derrumba lo que nos obstaculiza, aleluya. No es asunto de sentimientos o fervores pasajeros. El amor verdadero hace que el campo de batalla se pinte con sangre preciosa, porque Jesucristo, al someterse obedientemente a la voluntad de Dios Padre, se entregó todo, a sabiendas de que le iba a costar cuánto todo, en su amor al Padre Dios y el Dios Padre, en su amor a ti y a mí. Jesucristo se anonada, se hace nada, amándonos con un amor audaz, osado, arrojado, intrépido, con espada de dos filos, y como una espada de dos filos, Jesucristo se dispone a rescatar a la humanidad caída, a la novia de quien se ha enamorado. Jesucristo se enamoró de todos y por todos dio la vida. El amor de Dios, el de Él en Jesús, el de Jesús en nosotros, es un amor atestado de sangre, de sudor, gritos, de angustia y de lágrimas. Jesucristo, y el amor de Jesucristo sufrió por ti, por mí, lucha por ti, por mí, está luchando ahora por ti, por mí, lucha conmigo en la lucha que a cada instante nos coloca de frente a la vida. Con sumo gusto da la vida. Jesucristo será siempre el enamorado que está enamorado de ti, Jesucristo. Y que ese amor lo tengas bien adentro. El que tú te autoconserves con el instinto de propia conservación que aconsejan el mundo. Jesucristo dice lo contrario: no te conserves, date, tenme dentro y date a los demás. No te conserves, los demás vienen antes que tú. Dice el autor inspirado, dice que el amor, en el verso 13, el amor más grande que alguien puede dar, en el Evangelio de Juan 15:13, es no de la vida por los demás. Y yo ahora, Señor, que estás así. Si el Señor Dios te ama de esa manera, si el Señor te ama de esa manera, si el Señor te ama de esa manera, entonces tú, si eres verdadero servidor y servidora de Él, le sirves a Él y amas a los demás,
sin ni siquiera pensar, sin esperar ser reciprocados en nada y con nada. Porque el amor del Señor es uno, porque lo tenemos y lo poseemos a Él. Siempre está dando. Y no tiene tiempo ni pensamiento de querer ser recíproco. Si el Señor Dios te ama, tu Padre apóstol te asegura que el Señor va a pedirte sacrificio. Pero sacrificio es algo precioso. Te va a pedir sacrificio en forma de amor. Es más, cuando alguien tiene experiencia personal del amor del Señor, cuando tienes esa experiencia, tú te inclinas a vivir una vida de sacrificio, en la que, pero gozosamente, en la que sientes que los otros necesitan más que tú, y te sientes que los otros necesitan más que tú, y sientes naturalmente deseos de dar la vida a los demás. Y te preguntas, ¿estás dispuesta a dar la vida por los demás, especialmente por la eclesía que es tu familia? Y si yo la vida por ti, y tú la das por mí, y tú la das por él, y él la da por ti, y tú y ella la da por ti, y ese la da por ti, entonces cada uno recibe todo grande. Y da fin, verdadero final anuncio por medio de mí, parafraseando esa carta. Conocemos, levanta tus brazos, cierra tus ojos, arrodíllate, ponte de pie como tú quieras, prepárate para la cena. Conocemos lo que es el amor, porque Jesús el Cristo dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar la vida por los demás. Pues si uno es pudiente y ve que su hermano en Jesús necesita ayuda, pero no se la da, ¿cómo puede tener amor de Dios en su corazón? Hijitos míos, que nuestro amor no sea solamente de palabra, sino que se demuestre con hechos. Hijo, hija de mi llamada, de mi vida y de mis Pascuas, olvidémonos del yo y tengamos siempre presente en el corazón el tú, hermanito, tú, hermanita de Dios, el tú, mi amado Señor, que el Mesías y Señor Jesús y la Eclesía y sus integrantes, los hijos del Señor, se vuelvan infinitamente más importante que el yo, ser yo tuyo. Aleluya, aleluya, aleluya. Campanazos y aplausos. Sea el yo mío. Gloria, gloria, gloria al Señor amor, al amor del Señor en lo hondo de nuestro pecho. Gloria, 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 gloria. Vivo el fuerte, vivo el